Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 1, el primero del módulo número 13, en el cual vamos a hablar acerca de los temas que vamos a abordar durante el módulo y de los aprendizajes esperados, es decir, los objetivos que debemos lograr una vez que concluya este módulo número 13, ¿no? Vamos a conocer un poco acerca del módulo, los objetivos, los temas que vamos a abordar, el proceso que debemos, a ver un momentito, el proceso en el cual a través de la lectura de los recursos, de la práctica que hagamos con las actividades integradoras y las actividades formativas, es que vamos desarrollando ciertos conocimientos y ciertas habilidades que nos permiten lograr con un buen nivel los aprendizajes esperados. Entonces, vamos a hablar acerca de ello. Hoy, en este espacio abierto, vamos a hablar acerca de lo que trata el módulo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del módulo? ¿Qué es esto de las variaciones en procesos sociales, ¿no? Y cómo las matemáticas tienen que ver con el estudio de algunas áreas de las ciencias sociales. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de ello. Antes que nada, mi nombre también es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en línea y del módulo número 13. Entonces, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de este espacio abierto para el aprendizaje? El primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. La recomendación es que antes de ingresar a estos espacios abiertos, nosotros nos demos la oportunidad de leer las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación, los recursos de la semana. Esto con el fin de que en caso de que identifiquemos alguna duda que podamos tener, ya sea al momento de resolver las actividades o alguna instrucción que no es del todo precisa, podamos preguntar en estos espacios abiertos, ¿no? La idea es que eh, resolvamos la duda en este mismo espacio, no como sucede cuando las hacemos por el mensajero de la plataforma, que hay cierto tiempo de espera, ¿no? Aunque procuro hacerlo mucho antes, la regla es que tenemos hasta 24 horas para atender las dudas que ustedes pudiesen tener. Cuando cae sábado y domingo, pues se entiende que si ustedes envían una duda el día viernes, probablemente se les responda hasta el día lunes, porque viernes, sábado y domingo no cuentan dentro de estas 24 horas. Entonces, si ustedes preguntan el día viernes algo, lo más seguro es que se les responda el lunes, cosa que ya está fuera de que ustedes puedan entregar su actividad porque debieron entregarla el día domingo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que tenemos estos espacios abiertos en el cual ustedes pueden preguntar cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Ese es uno de los objetivos, atender las dudas que puedan tener. No son clases que se estilan de forma tradicional, son espacios abiertos en los cuales venimos a tratar de reflexionar sobre lo que hemos logrado al leer los recursos, lo que hemos logrado al leer las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación. Si ya tenemos claro lo que vamos a realizar, si tenemos claro los objetivos que tiene cada una de las actividades y lo que debemos demostrar al realizar cada una de estas actividades didácticas, ¿no? Entonces, recuerden, no son clases, ese es uno de los aspectos importantes, que no esperen que veamos los temas totalmente, porque son únicamente espacios donde vamos a responder a las dudas que ustedes puedan tener. Por supuesto, dentro de los objetivos que tiene este espacio abierto es dar a conocer los aprendizajes esperados del módulo. ¿Cuáles son estos aprendizajes? Son las metas. Eh, Imagínense un campo de fútbol que no tenga metas, que no tenga las porterías. ¿Hacia dónde debemos dirigir el esfuerzo que haga cada uno de los equipos? Es decir, vamos a estar llevando el balón de un lado para otro sin que logremos identificar qué es lo que debemos realizar, ¿no? Cuando le colocamos las metas en cada uno de los espacios donde debe ir, las porterías, es que ya sabemos que debemos lograr un gol, es decir, debemos llevar el balón hacia la meta contraria, ¿no? Y el equipo
El otro equipo tiene el mismo objetivo, nada más que en la otra meta, ¿no? Entonces, estas metas son importantes porque nos permiten identificar qué es lo que debemos lograr, hacia dónde vamos a dirigir los objetivos, cuáles son los temas que vamos a abordar, porque son particulares, tanto los temas de economía como los de la dinámica de la población, son temas muy amplios que abarcan para muchas áreas, para muchos niveles del conocimiento, ¿no? Muchos niveles académicos. Entonces, aquí estamos en un nivel de preparatoria, pero también existen estos temas en el nivel profesional y en el nivel de posgrado y en el nivel de doctorado. Son temas muy amplios que dan para eh, diferentes niveles educativos. Entonces, nosotros debemos identificar el que nos atañe a este nivel educativo, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar correctamente los aprendizajes que debemos lograr durante el módulo para que los esfuerzos que hagamos, los conocimientos que logremos adquirir y las habilidades también que logremos desarrollar sean enfocados a lograr estos aprendizajes esperados. Dentro de lo que cabe, recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero no basta con ingresar, hay que realizar las actividades que se van a presentar en cada uno de los espacios abiertos, a las preguntas que comúnmente les hacemos y que les permite reflexionar un poco más sobre algunos temas, los cuales tienen relación con los que vemos aquí en este módulo número 13. Entonces, es importante su participación, ¿no? A través de estas actividades que vamos a estar desarrollando en cada uno de los espacios abiertos, ya sean preguntas o cuestionarios o ejercicios que vamos a ir desarrollando, porque esto les va a ayudar a ustedes a reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Una vez que ustedes identifiquen algún aspecto que no han logrado desarrollar del todo, que les falta por conocer, por profundizar, es entonces que ustedes, como principales responsables de la construcción de su propio conocimiento, deben inmediatamente aplicar alguna estrategia que les ayude a comprender mejor los temas de los cuales vamos a abordar, ¿no? O comprender mejor cómo se desarrolla un determinado modelo o un modelo matemático, ¿no? Comprender el impacto, por ejemplo, que tiene el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, si ustedes identifican dentro de estos espacios abiertos algún conocimiento o alguna habilidad que todavía no desarrollan del todo, pues entonces la recomendación es que empiecen a realizar alguna estrategia que les ayude a superar estas áreas de oportunidad. Y por supuesto, vamos a tratar de lograr, de identificar cómo estos aprendizajes tienen una relación con las actividades que desarrollamos en la vida cotidiana. Cuando hablamos, por ejemplo, del impacto que tiene el crecimiento de la población, no podemos negar que nos encontramos inmersos en una sociedad la cual constantemente está en una dinámica, está creciendo o está decreciendo o crece con una rapidez o estamos expectantes del número de personas que vamos a hacer a futuro, porque esto tiene unas consecuencias y nosotros las podemos identificar si comparamos cuántos éramos hace unos años y cuántos somos hoy en día. Podemos ver algunos cambios sociales, ¿no? Ya sea en la salud, en la educación, en la economía. Podemos identificar estos cambios que han presentado nuestra comunidad a través del tiempo por la dinámica de la población. Entonces, estos temas tienen gran relación con las actividades que desarrollamos, con la forma en la que convivimos con las demás personas, cómo esto evoluciona a través de esta dinámica de la población. Entonces, estos son los objetivos del espacio abierto eh, y hay que identificarlos, porque nuevamente les comento, es lo que se persigue cuando ingresamos a estas sesiones. Algunas reglas de comunicación. Por favor, escriban su nombre completo para que en caso de que participen, yo estoy atento a quiénes son las personas que están participando cuando hacemos preguntas o cuando tenemos algún cuestionario que debemos realizar o cuando hacemos los ejercicios, quiénes son los que participan tratando de desarrollar las operaciones y de dar los resultados. Entonces, a los que yo identifico, luego los voy apuntando para que colocarles la participación, ¿no? Pero claro, si ustedes ingresan y no colocan su nombre completo, pues esto va a dificultar un poco más la labor de asignarles esta puntuación, ¿no? Entonces, por lo que lo ideal
es que cuando ingresemos, coloquemos el nombre completo, ¿no? El nombre completo porque hay nombres que son muy comunes y a veces, por ejemplo, María López. Y existen varias, 2 o 3 alumnas que se llaman María López, Rosa María López Treviño, por ejemplo, o María del Carmen López Méndez, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de homónimos y poder errar en la persona a la que le vamos a asignar la puntuación, lo ideal es que coloquen su nombre completo. También otro aspecto importante es levantar la mano en caso de querer participar. En este tipo de herramientas, hay una particularmente, un gesto que aparece ahí que dice levantar la mano y esto nos indica que la persona que utiliza ese gesto quiere decir algo, quiere comentar algo, quiere participar. Entonces, para evitar que estemos hablando, que nos estemos interrumpiendo, lo ideal es que utilicemos este gesto cuando queramos participar. Seamos claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Si participamos por el chat, evitemos errores ortográficos como escribir solo con mayúsculas, usar abreviaturas o modismos, porque esto nos puede ocasionar malos hábitos de escritura. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y puntuales. Muchas veces llegamos y no entendí nada, pero ni siquiera nos hemos dado a la tarea de leer los recursos o de leer las instrucciones o de leer la rúbrica de evaluación. Entonces, si no leo, probablemente no pueda entender de los temas que vamos a abordar. Y la idea es que leamos. Cuando leemos algo se nos va a quedar, nosotros vamos a poder identificar con más claridad lo que vamos a desarrollar, los conceptos con los que vamos a trabajar, los modelos. Entonces, por eso es importante leer los recursos de la semana, porque ahí está toda la información que vamos a necesitar. Y si lo leemos, verán que las dudas que tengan, muchas de ellas se van a disipar al leer los recursos de la semana. Coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Esto para evitar que escuchemos algunas conversaciones que ustedes tienen dentro de su ámbito privado ahí con la familia, ¿no? A veces se les olvida y están platicando con la mamá, con el hijo, con el esposo y empezamos a escuchar pláticas que no debiésemos escuchar. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, antes de ingresar, coloquen su micrófono. Inclusive en la invitación les coloqué un video en el cual tanto el nombre y silenciar el micrófono son parte de los aspectos que hay que hacer antes de ingresar a estos espacios abiertos. Entonces, son algunas reglas de comunicación que les pido, por favor, sigamos para tener una convivencia y un espacio abierto, eh, eh, pues didáctico. En la rúbrica dice Viridiana, vamos a ver qué dice la rúbrica. Hay unos aspectos que se están modificando, sobre todo en lo que es el plagio. Pero vamos a ver. Se califica siempre de la misma forma. La forma en la que evaluamos es la rúbrica de evaluación. La rúbrica de la evaluación tiene algunos elementos, niveles de desempeño y criterios en los cuales observamos en su actividad y conforme vayamos identificando lo que lograron y el nivel con el que lograron, es que vamos asignándoles un nivel dentro de cada uno de los criterios, ¿no? Como ustedes saben, existe el nivel cognitivo, el actitudinal, el comunicativo, el pensamiento crítico y últimamente le habían asignado el de plagio, que ahora se convirtió en el uso responsable de la información. Entonces, son criterios con los cuales evaluamos la actividad. Entonces, vamos a ver, y se ha ido modificando un poco este último aspecto. Ahorita se los voy a colocar en la pantalla para que veamos. Ok, como ven, esta es la rúbrica de evaluación. Aquí está el nivel cognitivo y sus diferentes niveles de desempeño, desde el experto hasta el requiere apoyo. Aquí está el actitudinal y tiene los mismos niveles. Comunicativo, aquí están. Pensamiento crítico, siguen los mismos niveles. Aquí nada más, este de originalidad y referenciación
Este es el que antes era lo que era el plagio, nada más que ahora pues, se transforma un poquito en el que ahora le llamamos uso responsable de la información, ¿no? La forma en la que ustedes utilizan la información que localizan en Internet. Si solo la copian y la pegan, pues por ejemplo en este aspecto presenta contenido original y desarrolla ideas propias, pues al copiar y pegar una información significa que no están haciendo un uso responsable de la información. Si su actividad contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información o si utilizan fuentes como Brandly, como Wikipedia, que es un debate por ahí si es fuente confiable o no, o utilicen otro tipo de fuentes confiables que no lo son, ¿no? Entonces, pues se les asigna dentro de este criterio, dentro de el nivel en el que pudiesen caer, ¿no? Se encuentra libre de cualquier plagio cuando copian y pegan la información. Se entiende que no está libre de cualquier plagio, ¿no? Porque ustedes debieron procesar esa información, leerla y con sus propias palabras tratar de explicar dentro del contexto que nos está marcando la actividad. Incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea C. Entonces, si su actividad incluye citas y referencias, pues pueden caer, si contiene las citas y referencias conforme al manual de Prepa en línea C, pueden caer en siempre, o en casi siempre, o en nunca, ¿no? Dependiendo del nivel en el que ustedes hagan sus citas y sus referencias. No sé si a eso te referías, Viridiana. Como ves, es prácticamente la misma. Nada más que ese aspecto del plagio, ahora ya no le llamamos plagio, le llamamos uso responsable de la información. Y como ustedes saben, desde el módulo anterior, desde el mayo, desde los principios de mayo, se modificó la rúbrica de evaluación, se eliminó lo que es, por ejemplo, el CETAO, que era donde después de alcanzar los 350 puntos de plagio, se iban a un curso, se les daba de baja y se iban al curso y tenían que acreditar este curso del CETAO para poder reincorporarse a sus actividades ordinarias de prepa en línea C, ¿no? Ahora se elimina el CETAO, se modifica estos aspectos de plagio para denominarle uso responsable de la información, pero solo esa es la parte que se adecua, ¿no? Se está tratando de adecuar, sobre todo para no afectarles tantos a ustedes, pero que estén trabajando constantemente en hacer un uso responsable de la información. Tratar de evitar el copiar y pegar. Por el contrario, procesar la información para que ustedes puedan tener el conocimiento y adquirir las habilidades necesarias. Bueno, yo espero que haber aclarado esa duda. De todos modos, sigo pendiente por cualquier situación. Aquí les voy a colocar este Padlet. Realmente, a ver, el- acá está. Este Padlet, yo sé que muchas veces les puede dar como pena preguntar, ¿no? Entiendo que muchas veces más es eso, pena, en el cual puedan hacer alguna pregunta que ustedes consideren que quizás es muy fácil de responder. Pero nuevamente les comento que no hay pregunta tonta, perdón la palabra, sino que lo ideal es preguntar lo que nosotros tengamos duda, ¿no? Resolver al máximo las dudas que podamos tener, porque esto nos va a ayudar a realizar nuestras actividades. Si no preguntamos, nos vamos a quedar con la duda que tengamos y no vamos a poder avanzar
o si avanzamos, no lo vamos a hacer de la forma en la que debiésemos avanzar, porque siempre vamos a tener esa duda. Y la idea es clarificar todo lo que podamos tener de dudas, ¿no? Ese Padlet nos ayuda a que nosotros identifiquemos algunas dudas que han tenido las generaciones anteriores. Si ustedes tienen alguna duda y no la quieren presentar aquí y la quieren publicar en el Padlet, también con mucho gusto las estaremos leyendo, ya sea hoy o en las siguientes sesiones, de forma que también podamos tener una base de datos, ¿no? De las principales dudas que tenemos cuando ingresamos a este módulo número 13, ¿no? En este módulo número 13 vamos a aprender a desarrollar algunos modelos matemáticos. Vamos a fortalecer lo que ya sabemos sobre sumar, restar, multiplicar, dividir. Y vamos a conocer una nueva operación que es la función exponencial, ¿no? La cual es elevar una base a un determinado exponente, ¿no? Pero como ven, ahora es modelo, el uso de modelos matemáticos, desarrollar una función exponencial, concluir a través de los resultados que vayamos obteniendo el impacto o estrategias que podamos diseñar. Entonces, todo esto lo vamos a lograr en este módulo número 13, siempre y cuando sean ustedes los que realicen la actividad, ¿no? Que yo espero que así sea. Entonces, ese Padlet nos ayuda a tener una base de datos y además que si alguno de ustedes tiene pena por cualquier situación, lo podamos manifestar ahí, en ese Padlet, ¿no? Me parece que es, pues, de alguna forma nos supera esta área de oportunidad, ¿no? Entonces, quien desee, vamos a ver, por ejemplo, preguntaron, ¿podemos usar mayúsculas para el título de las actividades? Aquí lo voy a colocar. Sí, en el título de las actividades, pues sí podemos utilizar mayúsculas. Lo ideal es hacer un uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, ¿no? En el título no es tan significativo como sí lo sería dentro de la actividad, al redactar las instrucciones o las respuestas. Ahí sí es importante que hagan un uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, en el título no hay ningún problema. Otra alumna de otra generación nos preguntó, bueno, nos comenta que ha visto temas de economía, pero hay temas que desconoce, como lo es el PIB. Entonces, ustedes reflexionen porque el PIB es un indicador importante para saber cómo andamos económicamente. También ella nos comenta que está confundida por las funciones trascendentes. Los que han tenido oportunidad de leer los recursos se habrán dado cuenta que hay un recurso que se llama funciones trascendentes. Y es importante leerlo porque una de las funciones que vamos a utilizar con mayor frecuencia en este módulo número 13 es la función exponencial, que viene siendo una función trascendente. Y hay otras dos que debemos identificar. Entonces, esta función exponencial se utiliza cuando hacemos algunos cálculos para hacer una proyección de la población. eh, entonces hay que conocerlo, ¿no? Sobre todo qué herramienta nos ayuda a realizar esta función exponencial o cómo podemos desarrollarla. Entonces, es importante, como ven, leer los recursos para poder ir conociendo de los temas que vamos a abordar. También otra alumna nos dice que tiene que ser a fuerza la gráfica en GeoGebra, porque hay una actividad en la cual vamos a desarrollar una gráfica en la actividad número 1. No tiene que ser en GeoGebra, puede ser también en una hoja de cálculo. Y hablando de la hoja de cálculo, es un elemento importante de este módulo porque vamos, aun cuando tengamos que entregar nuestra actividad en un procesador de texto, muchas de las operaciones que vamos a realizar las podemos realizar de forma simple y eficiente en una hoja de cálculo. Pero como la actividad nos solicita hacerlo en una hoja de procesador de texto, hay que saber cómo integrar los cálculos que realicemos en nuestra actividad que vamos a entregar en un procesador de texto. Y para eso utilizamos una herramienta que se llama la nube, ¿no? Todos ustedes con el correo institucional tienen acceso a una cuenta de OneDrive o de Drive de Google. Y ahí pueden generar una liga, pegarla en su procesador de texto para colocar los procedimientos que siguen para llegar a los resultados de cada uno de las situaciones que se presentan en las actividades.
Aquí, por ejemplo, el procedimiento que se utiliza para predecir la cantidad de habitantes, aquí es importante saber que es una función trascendente, ¿no? Una función exponencial. Hay que saber cómo desarrollar una función exponencial y por eso es importante que ustedes lean ese recurso que se llama función exponencial para conocer lo que es, sus características y la forma en la que nos ayuda a obtener resultados directos, ¿no? Si queremos conocer, por ejemplo, lo que va a crecer una población en 7 periodos, en lugar de hacer una tabla en la cual vayamos realizando periodo a periodo, esta función nos ayuda a determinar el periodo 7 de forma directa. ¿Cómo se verán reflejados los puntos en las sesiones? Yo identifico a las personas que participan. Y una vez que las identifique, las voy apuntando y al final, una vez que concluya la sesión, le coloco su participación en el espacio correspondiente, ¿no? Para que ustedes, pues el día de mañana o más en la noche, ya puedan ver la puntuación o a quiénes se les asignó. Yo espero que todos participemos, así que todos los que estemos aquí, pues nos llevemos esa puntuación adicional que además en algunas partes, porque siempre hay actividades en las cuales pues les entendemos mejor, algunas les entendemos un poquito menos, o por alguna situación que atravesemos en esa semana, podemos obtener una calificación que no deseamos, ¿no? A veces un poquito menor a la expectativa que tenemos. Entonces, en esos casos es que se vuelve importante esos puntos adicionales que logramos con los espacios abiertos porque nos ayudan a mejorar esas bajas calificaciones que tenemos en algunas actividades por alguna razón, ¿no? Son algunas de las preguntas que nos han hecho. Si ustedes tienen alguna otra que hasta el momento han identificado, pueden escribirla aquí en este Padlet para que los compañeros, ya sea que la respondamos aquí y además dejen alguna herencia a los compañeros de las generaciones que vienen. Muy bien. Entonces, por ejemplo, variación en procesos sociales. Todos sabemos lo que es un proceso social. ¿Cuál es el proceso social? Esta parte es importante. A ver, ¿quién me dice que es un proceso social? Esto ya lo debieron haber visto por ahí del módulo 8. Ustedes vieron la diferencia que existe entre los procesos sociales y los fenómenos naturales. A ver, ¿quién me apoya? ¿Qué es un proceso social? ¿Cuál es la principal característica de los procesos sociales? ¿Nada? Recuerden participar, ¿eh? Bueno, los procesos sociales son aquellos en los cuales interviene directamente el hombre, ¿no? La mano del hombre es la que determina algunas situaciones, en este caso, de la economía o de la población, ¿no? Interviene directamente el hombre en estos dos procesos sociales y la principal característica es esa, que interviene directamente el hombre para que este tipo de procesos se den. En el caso de los fenómenos naturales, recordemos que no interviene de alguna forma la mano del hombre. Por ejemplo, en un huracán, pues el hombre no tiene ninguna injerencia en la medida en la que se forma un huracán o un terremoto. Son procesos que únicamente están supereditados a lo que dicte la naturaleza, ¿no? Que el hombre no tiene ninguna injerencia. Entonces, aquí vamos a hablar de dos procesos sociales. Existen un montón, pero aquí vamos a hablar de dos particularmente, la economía y la población. Como ven, son dos procesos sociales porque el hombre sí tiene de alguna forma participación en estos dos procesos sociales. La economía es un campo amplio que abarca eh, infinidad de temas. Se divide en micro y macroeconomía. Aquí vamos a hablar particularmente de la micro, con algunos conceptos de macroeconomía, ¿no? Pero un poco más vamos a hablar de finanzas personales, de las micro.
de la microeconomía, cómo nos afecta directamente la economía a través de tres conceptos: el crédito, el ahorro y la inversión. Muy bien, Viridiana. Nada más les recuerdo, la idea de las respuestas no es que las busquen en Google. La idea es que ustedes identifiquen lo que saben, lo que ya vienen. Si ustedes en este momento no identifican lo que es un proceso social, es un área de oportunidad perfecta que tienen que tomar en consideración. Traten de identificar cuáles son esos procesos sociales, cuál es la característica, porque esto lo han visto en otros módulos. Entonces, si hoy aquí no identifican con claridad lo que es un proceso social, es una excelente área de oportunidad para que ustedes atiendan a identificar con claridad este concepto que es un proceso social. La idea es que ustedes vayan asimilando ese conocimiento porque les va a ser de utilidad en otros módulos, en este y en otros módulos. Bueno, entonces, lo mismo cuando hablamos de población, las poblaciones crecen, como vamos a ver ahorita en unos videos que tengo preparado para ustedes. Vamos a ver que crece. Crece muy rápido o crece muy lento. Y también saber cuántos seremos a futuro nos ayuda a conocer el impacto que va a tener en la salud, en la economía, en la educación, por ejemplo, ¿no? El crecimiento de la población. Entonces, por eso se vuelve importante medir estos conceptos. Y es ahí donde entra el papel de las matemáticas. ¿Cómo lo vamos a poder medir? Haciendo uso de algunos modelos matemáticos, algunas funciones lineales y algunas funciones trascendentes. ¿Qué es lo que a veces necesitamos saber? El crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento demográfico de la población? ¿Cuál es la tasa de crecimiento o qué es una tasa de crecimiento? ¿Qué es cómo podemos predecir la población? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el monto de interés de un producto? ¿Cuál es el monto total? Es decir, el monto que nos costó más el interés que vamos a pagar por adquirir un producto. ¿Por qué es importante medir el ahorro y la inversión? ¿Y por qué es importante medir el crédito? Estos son algunos conceptos, pero estos conceptos se miden con estos modelos. ¿Y cuál es el objetivo de medir estos conceptos, de medir economía y población, específicamente algunos de estos conceptos? Tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida. Eso es lo que se busca, ¿no? Cuando ustedes llegan a una tienda, por ejemplo, y van a comprar una computadora, ¿qué es lo que cómo toman una decisión, qué elementos consideran? Aquí vamos a conocer elementos basados en modelos y en matemáticas, ¿no? Esas decisiones que podemos tomar basados en análisis matemáticos meramente, porque decisiones podemos tomar muchas, basados en la reputación de la empresa, basados en el presupuesto que tenga, pero aquí vamos a conocer modelos matemáticos que nos ayudan a medir esto para que nos ayuden a tomar decisiones. Igual estos son algunos aspectos que les pido que tomen en consideración. Las actividades se evalúan mediante rúbrica, como ya vimos, y para alcanzar el nivel experto, tomen en consideración cada uno de los rubros y lo que evalúa cada uno de los rubros. Por eso es importante leer la rúbrica de evaluación. Los tiempos para evaluar son de 72 horas, sin incluir sábados ni domingos. Si ustedes envían su actividad el día viernes, será hasta el lunes, martes o miércoles que tengan su calificación, máximo el día miércoles, porque recuerden que son 72 horas sin incluir sábados y domingos. Si lo envían el día lunes, el día jueves, dependiendo la hora en que lo envíen, es que se va a evaluar su actividad. Trato de hacerlo antes, pero existen esos plazos y es importante que los conozcan. El tiempo máximo para responder a sus dudas que puedan tener en la plataforma es de 24 horas sin incluir sábados y domingos. Comúnmente procuro hacerlo antes, responder antes, ¿no? Pero recuerden que hay tiempos establecidos para hacerlo. Las correcciones únicamente aplican para actividades no acreditadas. Si ustedes sacaron un 6, ya no pueden corregir su actividad, se quedan con el 6. Y en caso de que no acrediten una actividad por algún procedimiento, por alguna respuesta que no tengan adecuadamente a la rúbrica de evaluación, la pueden corregir siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Es decir, si ustedes en la semana 1 entregan el día lunes, yo evalúo el día miércoles y
o no acreditan la actividad, la pueden corregir porque estamos en la semana. Pero si entregan el día domingo y no acreditan la actividad y la evalúo el día martes, por ejemplo, miércoles, no la pueden corregir porque ya está fuera de la semana que corresponde a esa actividad, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración. Hagan su mejor esfuerzo en la primera entrega. Pónganle empeño, dedicación, lean los recursos para entregar una actividad con todo lo solicitado. Y en caso de no hacer un uso responsable de la información, lo que antes era el plagio, no hay segundas entregas. Las extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. Muchas veces me llegan, es que no me dio tiempo, se saturó la plataforma el día domingo. Eso habla de que tiene un área de oportunidad. La planeación, planifiquen sus tiempos para entregar antes del día domingo, evitando precisamente que la plataforma se sature o que les gane el tiempo. Planeen con anticipación. Entonces, las extensiones son solamente para casos fortuitos o de fuerza mayor comprobables. Y por favor, hagamos un uso responsable de la información porque copiar y pegar o hacer pasar actividades que no son nuestras evita que conozcan sobre nuevos temas, que aprendamos sobre nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí que vamos a hacer un uso de una hoja de cálculo y cada actividad está desarrollada para que adquieras conocimientos y destrezas y en caso de tenerlas, las fortalezcamos, pero solo se logra si realizas tú mismo la actividad. Hagamos un uso responsable de la información. Recuerden que estamos en un modelo educativo que se llama aula invertida, donde el estudiante es autónomo. Ustedes mismos, conforme a lo que identifican de la mejor forma de aprender, conforme al mejor tiempo que tienen, al mejor horario, ustedes son los que desarrollan sus actividades de forma autónoma. Construyen su propio conocimiento a través de la lectura de los recursos, a través de la realización de las actividades formativas, de las actividades integradoras, a través de buscar experiencias en las cuales puedan identificar el conocimiento. Ustedes construyen su propio conocimiento y deciden cuándo y cuánto aprender. Son responsables de su propia formación. Aquí el único responsable son ustedes. Nosotros resolvemos dudas específicas, atendemos necesidades particulares y orientamos para el logro de los aprendizajes esperados. Por favor, lean todos los recursos. Vivir sin leer es peligroso porque nos obliga a creer en lo que nos digan. Leamos los recursos. Las actividades formativas también son importantes porque se encuentran disponibles durante toda la semana. Son de autoevaluación, ya que les ayuda a conocer el grado de comprensión de los temas y recursos. Es decir, recuerden que en la escuela tradicional hay exámenes. Aquí no existen esos exámenes, pero los exámenes son una buena evaluación para saber qué tanto hemos comprendido de los recursos, ¿no? Entonces, aquí no existen los exámenes, pero sí existen estas actividades formativas. Son cuestionarios en los cuales nosotros vamos respondiendo y vamos identificando lo que hemos logrado aprender de los recursos. Aquí, al contrario, a diferencia de los exámenes, no se evalúan. Es decir, ustedes pueden sacar lo que sea y no se les va a tomar en consideración esa calificación. Ustedes sí la deben considerar para decir, bueno, no me fue tan bien, debo mejorar. Y pueden presentarlo hasta 3 veces. Y lo mismo con las actividades socioemocionales. Si bien estas no son llevadas a cabo por el asesor virtual, sino por el tutor, es importante porque representa una puntuación en su calificación final. Ahora viene esta parte importante. ¿Qué debo aprender? Recuerdan que hablamos de las metas. ¿A dónde queremos llegar cuando estamos en este módulo? Vamos a hablar únicamente de estos aprendizajes esperados de la unidad número 1 que lleva por nombre Variación poblacional, impacto en mi vida. El primero es explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. ¿Qué pasa cuando una población crece demasiado? ¿Qué efectos tiene sobre la economía? ¿Qué efectos tiene sobre la salud? ¿Qué efectos tiene sobre la educación? ¿De qué forma impacta
el crecimiento de la población o la rapidez con la que crece una población o qué consecuencias puede tener, qué podemos evitar cuando sabemos el número de personas que vamos a crecer a futuro. Entonces aquí es explicar esos efectos que tiene. Por eso es importante leer, porque ahí vamos a conocer información, además de buscar en otras fuentes de información. Vamos a utilizar algunos modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Vamos a conocer 3 modelos matemáticos, pero es importante desarrollarlos. Y vamos a llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, qué importancia tiene saber con qué rapidez crece una población, o si crece demasiado rápido, o si crece lento. Porque es importante conocer esta información, ¿no? Y en la siguiente semana vamos a ver sobre estos aprendizajes esperados de la unidad número 2, que va a iniciar la siguiente semana. Vamos a ver un video aquí. Fíjense, cuando hablamos del crecimiento de la población o de la rapidez con la que crece, a lo mejor nosotros la podemos identificar, pero hoy en día con la tecnología tenemos pues algunos videos que nos ayudan a identificar un poco más claro, un poco más gráfico la forma en la que ha crecido, ¿no? Porque podemos comparar lo que éramos hace unos años con lo que hoy somos, ¿no? Y cómo la ciudad se va modificando conforme va llegando nuevas personas, conforme se van construyendo nuevas casas, cómo el panorama cambia cuando esto sucede, ¿no? Entonces vamos a ver este video para ver cómo ha crecido una ciudad, por ejemplo, del sureste de México, que es Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Bien, en 1985, fíjense, en 1985, este era Playa del Carmen. En el 2017, vean, esto es Playa del Carmen. ¿Qué les parece? ¿Creció o no creció? Sí creció. ¿Mucho o poco? Algo, ¿no? Aquí vamos a cambiar ese algo por un número, es decir, ¿cuánto creció? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos medir? Esa es la parte importante, porque si vemos que esto sucede, aquí lo estamos viendo, que a través de los años una ciudad puede crecer, mucho o poco, pero puede crecer. Pero ¿cómo saber cuánto es lo que creció? Es ahí el papel que juegan las matemáticas. Pero vamos a ver el video. Fíjense. ¿Vieron cómo pasó de un pequeño espacio que tenía a un gran espacio? De 1985 a 2017, ¿cómo se tradujo? En 2015, a ver, creo que por aquí está. Vean cómo va creciendo. Aquí, en diferentes zonas, se va percibiendo este crecimiento. ...1985, 2017. Fíjense, aquí dice que en 1980 eran 1,500 habitantes. 1980, 1,500 habitantes. Aquí, en este espacio que ustedes ven, eran 1,500 habitantes. Y en el 2015, 200,000 habitantes. De 1,500 pasamos a 200,000 habitantes. Es decir, se confirma lo que ustedes dijeron, creció, porque lo vimos también, ¿no? Vimos cómo se iba incrementando el tamaño de la mancha urbana. Entonces,
¿Existe o no existe este proceso social llamado dinámica de la población? Que las ciudades crecen o también pueden decrecer. Hay ciudades en las cuales, por el contrario, los habitantes, en lugar de llegar, van saliendo de la ciudad, provocando que cada vez más el número de habitantes que tiene una ciudad vaya disminuyendo. Este proceso, ¿ustedes lo vieron muy rápido o muy lento? Muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Esas palabras, mucho, poco, muy rápido, es donde le vamos a asignar un número. Porque muy rápido, pues no podemos decir que algo es muy rápido sin tener una referencia o sin tener un número que nos indica. Por ejemplo, cuando vamos en un vehículo y nos dicen, vas muy rápido. Bueno, muy rápido, ¿cuánto? Si nos dicen, vas en un vehículo a 10 kilómetros por hora, ¿es muy rápido o es muy lento? O si yo les digo, vas en un vehículo a 100 kilómetros por hora, ¿cuál es más rápido? ¿10 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora? 100, ¿verdad? Porque podemos ver el número, podemos comparar, tenemos una idea a través de este número que vimos, ¿no? 100 kilómetros por hora, vas muy rápido. 10 kilómetros por hora, pues vas así prácticamente caminando. Pero ven cómo un número nos da otro panorama. Ya no decir más rápido, porque más rápido es un aspecto muy vago, muy superficial. Muy rápido ¿para quién? Para una tortuga. Puede ser muy rápido para una liebre, para una persona que corre. ¿Cuánto es muy rápido? Para un vehículo, ¿cuánto es muy rápido? Decir solamente muy rápido dependiendo del contexto. Pero si digo un número, ya me doy otro panorama. Entonces, esa es la importancia que tienen las matemáticas, que nos da un número, con lo cual nosotros podemos concluir. Bueno, este es un ejemplo de la dinámica de la población. Ya la vimos. Hasta ahí, ¿cómo lo medimos? Hay modelos matemáticos que nos van a ayudar a medir la rapidez con la que creció Playa del Carmen, o lo que creció de 1980 a 2017, o más allá, cuántos van a ser en el 2030 en Playa del Carmen. Pero hay modelos matemáticos. Solamente con ver el video nos da una idea, pero no sabemos las cantidades. No podemos asignarles un valor a lo que creció, a la rapidez o a la cantidad de personas que serán en Playa del Carmen. Entonces, ahí es la importancia de las matemáticas. Por ejemplo, aquí dice, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es la colonia El Hoyo, que prácticamente ya ocupó lo que sería, lo que solía ser el cráter del volcán. Por esto creo que, acá. Fíjense, esto es la colonia El Hoyo. ¿Qué notan? ¿Hasta dónde ha llegado la población? A una sobrepoblación. Muy bien, sí, una sobrepoblación, pero ¿qué consecuencia tiene la sobrepoblación? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que la ciudad se haya sobrepoblado? El desempleo, la ¿Por qué? migración. Puede ser el desempleo, puede ser la migración, pero ¿por qué? ¿Cuál es el vínculo que tiene entre la sobrepoblación y el desempleo? Ahí es la parte importante. ¿Por qué? No digo que no pueda ser, lo importante es que lo argumenten. ¿Por qué? Porque ya es demasiada gente y no todos alcanzan la oportunidad de presentarse ante un trabajo. Más o menos, más o menos.
¿Alguien más? Bueno, como ven, pueden tener muchas. En ciencias sociales, una situación puede tener diferentes consecuencias. Pero esas consecuencias pueden tener también diferentes causas. Lo importante aquí es que cuando nosotros identifiquemos una causa, en este caso, por ejemplo, si hablamos del crecimiento de la población, identifiquemos una consecuencia, expliquemos por qué. ¿Por qué nosotros lo que decimos es una consecuencia del crecimiento de la población? ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo que existe? Por ejemplo, si ustedes me dicen el desempleo, bueno, pues el desempleo, pero el desempleo se puede dar porque a lo mejor las personas que están ahí no tienen las capacidades, no tienen las competencias que requieren los empleos que se ofertan en esa ciudad. Entonces, ¿es problema del crecimiento de la población o es falta de capacitación del personal? A ver. ¿Puede que exista una relación de ambos? Puede ser, pero en este caso recuerden que para nosotros tenemos que argumentar de acuerdo a que hay metas, ¿no? Y nosotros tenemos que identificar cómo el crecimiento de la población tiene consecuencias. Entonces, puede ser de ambos, pero estamos hablando del crecimiento de la población. Hay que eh, identificar con claridad, porque les digo, aquí podemos confundirnos porque pueden existir muchas causas, muchas consecuencias. Nosotros tenemos que clarificar el crecimiento de la población, consecuencia. Pero bueno, ahorita estamos hablando de que sí existe este proceso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una ciudad en la cual de tanto crecer, ya hasta llegaron las casas a lo que es un cerro, un volcán. Aquí, por ejemplo, hay algunas noticias. Dice, la población mundial aumentará en 100 millones para 2030. Día Mundial de la Población, las proyecciones de la población de México para los 50 años 2020-2070. Y aquí está, por ejemplo, vamos a ver. A ver, permítame. Ok, entonces, aquí va a haber algunas palabras que no identifiquemos. La idea es que una vez que nosotros concluyamos el módulo, por lo menos logremos identificar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, dice, el volumen de la población de México en 2023 representa 131 millones de personas y la tasa de crecimiento es del 9%. Aquí vamos a conocer lo que es la tasa de crecimiento. ¿Cómo se obtiene este dato? Lo vamos a conocer aquí. Ya que hay otros datos. Sosteniendo un volumen en descenso, para 2070 la población mexicana alcanzará la cifra de 141 millones de personas. ¿Ven? Son dinámicas que se van produciendo por la población. Crece, decrece. ¿Alguna duda hasta el momento? La idea con la sesión de hoy es que yo quiero que vean que existe la dinámica de la población y cómo se presenta en algunos aspectos. No son todos, hay más, pero es tener un panorama de ver cómo una población va creciendo y que esto puede tener un impacto. Nuevamente en la salud, en la economía, en la educación, tiene un impacto. Ustedes vayan identificando alguno, lean sobre ello, ¿no? A veces en las noticias podemos identificar, esto tiene relación con el crecimiento de la población. Pero lo que yo traté de lograr en esta sesión es que ustedes identifiquen esta dinámica de la población. Crece, a veces crece en exceso, como en el caso del huracán,
pero siempre se da. Y ustedes identifiquen lo que está sucediendo también en su ciudad. ¿Su ciudad, por ejemplo, ha crecido o ha decrecido? ¿Cómo lo pueden saber? ¿No? Leyendo y fijándose en lo que, comparando cómo era su ciudad hace unos años, cómo es hoy. En la siguiente sesión vamos a ver la forma en la que medimos esta dinámica de la población, lo que creció una ciudad, la rapidez con la que creció, porque aquí no lo vimos, solamente vimos que creció muy rápido, pero no supimos qué tan rápido, porque no hicimos un análisis, solo lo vimos. Ahí vamos a hacer un análisis para saber cuánto es lo que creció. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. De mi parte, no, muchas gracias. ¿Alguien? Bueno, recuerden participar, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, recuerden que la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es y cómo sabe que no lo es. Entonces, la idea es que ustedes reflexionen sobre este proceso social y cómo se presenta. Aquí lo vimos el video, vimos que una ciudad puede crecer con una rapidez increíble, pero hay que saber con qué rapidez. Hay que saber cuánto creció y hay que saber que de seguir esa tendencia, a dónde va a llegar, porque al final de cuentas va a tener un impacto en algún aspecto social. Pues de mi parte es todo. Nos vemos el día viernes a la misma hora. Recuerden que hay una encuesta en la cual ustedes pueden decidir el horario que son estas sesiones. Ahorita la coloqué atendiendo a lo que marcaba hasta el momento la tendencia en las encuestas, pero pueden todavía votar hasta el día domingo. De mi parte es todo. Les deseo una excelente noche y bienvenidos a este módulo número 13. Nos vemos el día viernes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.